Bien, entonces, con respecto a la circunferencia, se muestra primero los elementos, se va a mostrar la definición con respecto a ella. En este caso tenemos el gráfico de la circunferencia. Recuerda que la característica principal de ella es que los puntos que pertenecen a la circunferencia, por ejemplo, los puntos A, F, ¿no? Por ejemplo, P, ¿no? Están a una misma distancia con respecto a este punto O, que llamamos centro, y esa distancia es el radio, ¿no? Entonces, siempre el radio es constante, recuerda, ¿no? Cualquier posición que ubiques a este radio, el OP, puede ser con N o con F, ellos son iguales. Y aquí tenemos los elementos, ¿no? En este caso, los elementos es el arco, por ejemplo, AB, esta parte de aquí, el centro, que es el O, la cuerda AB, en este caso es ella, el radio o F, o ON también puede ser, ¿no? O P. Esta cuerda también MN viene a ser la llamada cuerda máxima o diámetro, ya que pasa por el centro. Esta es la recta secante, la recta tangente, este puntito es el punto de tangencia. Y en este caso, pues tenemos entonces estos elementos que vamos a tener en cuenta para los ejercicios, ya que vamos a ir mencionándolos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerde que toda la circunferencia como medida angular es 360 grados, ¿no? Toda la circunferencia como medida angular, ¿sí? Es 360 grados. Bien, luego está la parte de los ángulos, o la relación del ángulo con respecto a una circunferencia. En este caso, el ángulo central, por ejemplo, el ángulo luego inscrito, y a su vez el ángulo, por ejemplo, semi-inscrito, ¿no? En este caso, recuerda, el vértice es el que debe ser como tu referencia, ¿no? Si el vértice está en el centro, ángulo central. Si el vértice está en la circunferencia, inscrito. Ellos dos se parecen, ¿sí? Ellos dos se parecen, solamente que aquí él es tangente, ¿no? Luego aquí en el interior, por ejemplo, el vértice, en este caso el vértice del ángulo interior, no está en el centro, ¿no? Entonces, cuando no está en el centro, se llama interior nada más. Y el ángulo se obtiene sumando los arcos que están frente a él, o en todo caso detrás de él también, la suma de ellos entre dos, ¿no? Recuerda que, ¿cómo voy a diferenciar si él es el centro o no? Dos maneras básicas, ¿no? Una forma es que el problema me dice que él es el centro con una letra, no necesariamente es O, puede ser otra letra también, pero el problema lo menciona. Otra manera es que no mencione el nombre del centro, pero lo indique con una flechita, ¿no? Y eso también indica que es el centro. Esas son las formas. A cambio acá no hay nada, entonces se llama interior, ¿no? En el caso del exterior, el vértice está afuera, en él se obtiene restando los arcos y luego entre dos. Restas y entre dos. Y aquí tienes un caso particular, que es este de acá. Es un caso particular, porque si te das cuenta, en vez que sean secantes, ahora son tangentes. Las dos de acá son tangentes. Y en ese caso, la propiedad es la misma, ¿sí? La misma. Solamente esta es la observación adicional, esta de acá, donde el ángulo exterior con en este caso el arco que está frente a él, es 180 la suma de ellos. Pero solamente cuando son tangentes, ¿no? Esa es la única observación ahí. En la otra observación que ustedes ven acá, es cuando hay dos circunferencias que se intersectan, en este caso es el puntito P, el punto de intersección. A eso se llama circunferencias tangentes, ¿no? Se están intersectando las dos en el puntito P. Esta es una secante, la de color rojo, y el arco que está en una de ellas es igual al arco que está en la otra, pero como se puede ver, tipo la forma una S, ¿no? Ahí. Obviamente también este arco de aquí abajo será igual al de arriba. Eso también se observa ahí. Entonces esa es una observación muy importante para algunos problemas donde veas que hay dos circunferencias juntas. La otra circunferencia es llamada tangentes también, pero interiores. Una está dentro de la otra. Aquí hay una cuerda, ambas las corta, pero a diferencia de esta, que era uno arriba, uno abajo, en este caso las dos están a un mismo lado. ¿Sí? En este caso, observa la cuerda, este arco y este arco son iguales. Están hacia el mismo lado de la cuerda. Ojo que el puntito T es punto de tangencia, ¿eh? No te olvides. Eso se llama punto de tangencia.
Bien, eso vendría a ser en este caso la circunferencia. Tangentes, repito, estas son tangentes interiores, ¿sí? Tangentes interiores. La anterior era tangentes exteriores, la anterior, y este es tangentes interiores, ¿sí? Bien, vamos a algunas observaciones más y luego los ejercicios, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí. no sé si ha sido algo del sistema, pero no nos ha llegado su material. ¿Podría fijarse para poder tener su material? Porque no nos ha llegado ninguno. Ya, a ver, pero sí está cargado. A ver, ya en todo caso voy a revisarlo. Mm, aquí lo han revisado. Casi antes de entrar, a nadie nos salía el link, pero probaron con Código de siempre. ajá, con el cuadrilátero, se ingresó, pero no nos sale su clase. Ya, a ver, voy a revisar, pero, o sea, Profesor, ya está la clase, acá sale clase 11. claro, es la clase 11, así es. Por eso ya salió recién. Qué raro. Acaba de salir. Seguro lo han habilitado recién, ya. Pero en todo caso, si ya Entonces, lo tienen, de ahí descárguenlo. Ahí está la clase. Y estamos continuando nomás. No hay problema. Igual estoy grabando la clase. Se está grabando y lo voy a subir en el Classroom, lo voy a Aquí. adjuntar. Ya, profesor. Sí, ok. Cualquier observación igual me hacen saber. Bien, entonces sería la observación con respecto a la circunferencia. Veamos la siguiente. Bien, en este caso, este es un teorema donde se va a demostrar ellos dos primero y luego acá en la otra parte ya son aplicaciones. Aquí primero, en la izquierda, se va a demostrar que estos dos arcos de aquí son iguales. ¿Y cómo se demuestra? Con una línea, aquí en este caso del color rojo, me va a permitir demostrar ello, ¿sí? Me va a permitir demostrar ello, que al trazar esa línea de color rojo, estos ángulos se van a hacer iguales. Y eso es porque, si aquí yo le pongo teta, por ejemplo, este sería un ángulo semi-inscrito. Si es un ángulo semi-inscrito, este arco es el doble del angulito. Y lo mismo sucede aquí. Como este arco es 2 teta, entonces este angulito es teta, la mitad. Eso se llama semi-inscrito. Según la propiedad anterior, la que hemos pasado hace un momento, esta cuerda forma este arco iguales, ¿no? Según nuestra observación anterior. Por eso que este 2 teta se repite acá. Y luego este y, que es lo que yo quiero demostrar, que sea igual a este x, entonces aquí sería 2 teta menos y, la diferencia de él, 2 teta y el y. Y este angulito ahora, viéndolo aquí, este sería un ángulo interior. No es central porque en ningún momento este punto estoy diciendo que sea centro. Por lo tanto, se llama interior. ¿Y cómo se obtiene el ángulo interno o interior? Sumando los arcos frente a él. En este caso, el que está frente es 2 teta menos y en este caso el de atrás, x. Entonces, si agarramos este angulito, la suma sería x más 2 teta menos y luego entre 2. Él pasa a multiplicar, él se va a simplificar y con ello queda demostrado que este arquito X es igual a Y, ¿sí? Estos son iguales. Y aquí vamos a ver las aplicaciones, mira. Aquí hay una circunferencia, el mismo dibujo, solamente lo único nuevo va a ser que aquí se está dibujando o se va a dibujar una línea a T y luego de T hacia B también, para formar ahí un angulito. Ahí está. Lo que voy a demostrar en todo caso es que estos ángulos de aquí van a ser iguales. Y eso es obvio ya, ¿no? ¿Por qué? Porque este ángulo beta y el otro que en este caso es teta, lo voy a relacionar con quién? Con este arco y con este arco de acá. Porque recuerda que este se llamaría ángulo inscrito. Y obviamente él también, porque el vértice está ubicado en la circunferencia, ¿no? Entonces, ahí se demuestra que son iguales. Repito, ¿por qué ellos son iguales? Porque recuerda que he demostrado que este arco X aquí y este arco Y aquí eran iguales. Entonces, si este arco es igual a este arco de acá, este ángulo tendría que ser el mismo que él, ¿no? Por eso que ahí se comprueba que son iguales. Esa es una observación. Ahora, de aquí se desprende otra.
En este caso, ¿qué pasaría cuando esa línea B ahora llegue a pasar por el centro? En este caso, el puntito O va a ser el centro de él. En otras palabras, esta línea ya no es cualquier cuerda, sino ahora va a ser la cuerda máxima o diámetro. Y ahí voy a ubicar, obviamente, la circunferencia ahí dentro, que en este caso sería una circunferencia tangente al arco y al diámetro, ¿no? Ahí está. Y luego lo que se ha hecho es unir el punto E, en este caso con T, punto de tangencia, y el puntito B. ¿Qué se puede observar en este gráfico? Bueno, se puede observar que aquí se forma un angulito. En este caso, ese angulito va a ser 45 grados. Esta figura que está aquí fue examen de admisión en San Marcos, ¿no? Bueno, igualito, tal y como está, así vino. Solamente bastaba con saber la propiedad y con eso es suficiente. Ahora alguna dirá, profe, ¿y por qué sale 45, no? ¿De dónde es que sale ese 45? Bueno, para eso lo voy a mencionar aquí, la observación. Ahí está. Cuando tú tienes la mitad de una circunferencia y en esta ubicas un punto, en cualquier lugar de este arco, obviamente, y luego unes con cada extremo del diámetro, que en este caso sería A y B, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que formas un triángulo, pero no cualquier triángulo, vas a formar un triángulo rectángulo. Esa es la observación. Si yo recuerdo esto, ya fácil, pues, ¿no? Basta con unir el punto T con el punto A y ahí el ángulo que se forma con esta nueva línea sería 90. Pero como yo sé por propiedad que estos dos son iguales, ¿no? Porque aquí sería otra vez θ, se va a repetir, entonces sería 2θ igual a 90 grados. Y con ello, θ vale 45. Entonces, esa es la manera como se utiliza o se demuestra eso. Repito, esta fue pregunta de examen de admisión. Así tal y como ven, igualito vino, ¿no? Entonces bastaba con saber esa observación y ya está, ¿no? Directo. Bueno, es cuestión de práctica también para recordarlo, obviamente, ¿no? Si uno no practica, pues no va a recordar que se cumple en esa figura. Muy bien, veamos entonces ahora justamente los ejercicios. En esa parte, en la pregunta 1, dice, grafica una circunferencia de centro O. Ahí está mi circunferencia, ahí está el punto O. Trace los radios OA y OB, me dice. Ahí está, el primer radio, luego el segundo radio. Y el arco AB mide 58, me dice, ¿no? Ese es dato del problema. Ahí está. Dice luego, en el arco mayor AB, obviamente no va a ser este, ¿no? El arco mayor sería esto. Recuerda que este es el arco más grande, según el gráfico, como se puede ver allí. Vamos a marcar el punto F. Supongamos que sea ahí. Puede ser más abajo, por acá, por aquí también, en cualquier lugar. No especifica en dónde, solamente dice que hay que marcar eso, nada más. Y luego me dice con ello que calcule el ángulo AFB. En este caso puedes ver AF y B. Entonces aquí el ángulo debe estar en esta parte, ¿no? AF y B. Muy bien, te darás cuenta que se forma lo que viene a ser en este caso un ángulo inscrito, que sería mi pregunta. Pero no solamente se forma un inscrito, se forma un ángulo central también, solamente que eso no me lo piden. Porque si acá hay el centro, ese se llama central. Si el vértice está aquí, obviamente se llama inscrito, que es justo lo que me piden. Bien, recuerda que la propiedad decía, el ángulo inscrito, ¿sí? El ángulo inscrito es la mitad del arco. En este caso, ¿quién es el arco? 58. Entonces el X es la mitad. Ahí está. Y en este sería 29, ¿no? 29 grados sería. Muy bien, así sería la solución. Pregunta 2. Grafica una circunferencia. Mira, yo lo que voy a hacer en este caso es dibujar solamente la mitad. ¿Se puede hacer todo, profe? Sí, porque es lo que me dice. Pero no lo voy a dibujar todo porque al final aquí me dice de diámetro a B. Entonces, si dice el diámetro a B, eso quiere decir que es su mitad. Entonces aquí voy a ubicar el diámetro a B. Ahí está. Repito, ¿se puede dibujar todo? Sí, se puede dibujar todo, que es lo que me dice. Pero como yo sigo leyendo y dice diámetro AB, entonces dibujo el diámetro que ya debo saber es su mitad. Dice en uno de los arcos. Profe, ¿por qué dice en uno de los arcos? Porque recuerda que si yo hubiera dibujado todo, arriba hay un arco y abajo hay otro arco. Me dice en uno de ellos, entonces yo elijo. Por eso que me quedo con el arco de arriba.
Ahí voy a ubicar el punto F, me dice. Ahí está. Dice, de modo que el arco FB, este arco, sea 130. Ahora, mira que yo lo estoy colocando aquí y no le coloco, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Por qué, profe, no lo coloca aquí, por ejemplo? Porque si dice 130, pues obviamente debo de observar que debe ser mayor que 100 o mayor que 90, ¿no? Entonces tú recuerda que toda la circunferencia era 360. Y si esta es la mitad, entonces debe ser 180. Y si es 180, la mitad sería 90, comenzando con B, obviamente tiene que pasar de 90, entonces debe ser por acá, aproximadamente. Y ahí ubico el 130, dato del problema. ¿Qué nos dice calcular? La medida del ángulo ABF. Entonces hay que trazar una línea de B hacia F. Y el ángulo es este de aquí, el que me piden calcular. Vamos a suponer que sea X. Muy bien, otra vez notamos que este sería un ángulo inscrito, ¿sí? Porque este está en la circunferencia, el vértice, no está en el centro, está en el vértice ubicado en la circunferencia. Por ángulo inscrito, si él es X, él debe ser el doble, ¿cierto? El arco AF es el doble, ese sería 2X. De ahí, como ya mencioné, este arco era 180, entonces la suma de ellos es 180. Con ello me da el valor de X, que saldría 25, ¿no? Ya que este sería 50 grados. Bien, y así sería la solución. Como ven, no es nada difícil. El problema solamente es, obviamente, hacer el dibujo, ¿no? Si el dibujo no lo saco muy bien, entonces no va a poder desarrollarse correctamente. A ver, pregunta número 3. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Algo que no quedó claro? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, si no hay duda, continuamos a ver. Siguiente preguntita. Pregunta número 3. Ahí está. Dice, grafique una circunferencia y un punto exterior en A. Ya está. A ver, veamos. Circunferencia. Ahí está. Punto exterior en A. Ahí está. Desde el cual se trazan las secantes ABC. Mira, secante, secante. Recuerda secante. Ahí está la secante. ABC dice. Entonces aquí debe ser el punto B y el punto C. En ese orden tienes que respetar, no te olvides. Ahí está. Ese orden tienes que respetar, ¿ya? Ahí está el punto C. Dice también APQ. Allá, hay otra línea por acá. ¿Listo? Y aquí debe ser P y luego terminar en Q. El orden es muy importante, no te vayas a equivocar. Ahí está, listo. Pregunta, calcular la medida del ángulo CAQ. Mira, CAQ, le he dejado como Y a la pregunta, ¿sí? Y va a ser mi pregunta. Sabiendo que los arcos QC, aquí abajo, QC, y BP, acá, miden 58 y 22. Ah, ya, entonces aquí debe ser 58 y el de arriba debe ser 22. Ya está. Dice respectivamente. Eso quiere decir el orden tal y como han sido mencionados, ¿no? Por eso dice respectivamente. Muy bien, como te darás cuenta, se trata de un ángulo que está afuera. Eso se llama exterior. ¿Y cómo se obtiene el ángulo exterior? Recuerda, es restando, a ver, ya me han escrito la respuesta, muy bien. Restando los arcos y luego entre 2. Correcto, así es Córdoba, muy bien Rojas, así es, sale 18. Y esa sería entonces la respuesta, ¿ves? Solamente como pueden darse cuenta, el inconveniente de repente para algunos sería el dibujo. Si ustedes no hacen bien el dibujo, obviamente por más fácil que veas que está resuelto, no te va a salir. Ese va a ser el inconveniente para algunos de repente. Realizar correcto el dibujo, ¿sí? A ver, sigamos con la pregunta 4 que también es para dibujar. He elegido preguntas así porque la mayoría siempre tiene sus dificultades con el dibujo. Entonces por eso estoy explicando cómo se hace, ¿ya? Dice la 4. Sea A un punto exterior a la circunferencia, otra vez, ¿no? Circunferencia debemos dibujar y ubicar un punto exterior. Ahí está. Circunferencia, ubicamos un punto exterior y trazamos ahora, ojo, tangente AB
y secante AEF. Ojo, tangente dice, ¿no? Ahí está, una tangente. ¿Dónde debe ser ese punto B, profe? ¿Acá al último? No, 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 no. Acá no. Debe ser justo en el punto de intersección. Aquí. ¿Ya? Ahí debe ser el punto de tangencia. Muy bien. Y luego viene la secante, dice. Ahí está, mira, la secante. Pero el orden es así. A, E, F. Aquí debe ser E y aquí debe terminar en F. El orden es muy importante. No te olvides. Ahí está el punto E y el punto F. Dice luego, la medida de los arcos FB aquí, FB este, y BE este de aquí es 120 y 44 allá. Entonces ahí 120 y el otro 44. Pregunta calcular la medida del ángulo BAE. Le he dejado como X, ¿sí? Ajá, muy bien. Ya hay algunos que me están escribiendo la respuesta. Veamos si está bien. Obviamente se trata de un ángulo exterior, ¿no? Es la diferencia entre dos. Y la respuesta sería 38. Uy, por ahí alguien se equivocó. Puso 98, creo. Ya, cuidado con las operaciones. Es la diferencia entre dos, ¿sí? La diferencia entre dos. Ya, esa sería la solución. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿dudas ahí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Pregunta, a ver, pregunta siguiente. Pregunta 5. A ver. Dice en la circunferencia, o en una circunferencia, ¿no? Ahí está, vamos a dibujar la circunferencia. Ahí está. Se trazan dos cuerdas, mira, mira las cuerdas. Ahí hay una cuerda, AB, y la otra cuerda, EF. Ahí está, mira las cuerdas. Secantes en H, ojo, secantes en H. Ahí está, mira la secuencia, cómo se está formando. Dice, si los arcos EB, mira, mira, arco, arco, EB. Ojo, siempre leer bien, ¿ah? Una cosa es cuerda y otra cosa es arco. Este es arco, ¿sí? Arco. Profe, si hubiera dicho cuerda, tienes que trazar una línea recta, un segmento tendrías que trazar, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Acá dice arco. El arco EB y AF, entonces aquí está. Este arco es 60 más B y este arco AF mide 80 menos B. Calcular la medida del ángulo AHF. AHF. Entonces aquí debemos de colocar mi pregunta, le he puesto X. A ver, como dije, el problema es el dibujo, lo demás es fácil. Ángulo interior, ¿sí? Ángulo interior. La suma de los arcos entre dos. Ahí está, ¿sí? Suma de los arcos entre dos. Listo. Te darás cuenta que el 80 y el 60 se suman, ya que el B positivo, negativo se cancela, ¿no? Y obviamente luego entre dos. Listo, y esa es la solución. Así de sencillo. El dibujo nada más hay que entenderlo. Insisto, el dibujo deben entenderlo. Si no sale el dibujo, no va a salir esto. A ver, siguiente 6 dice, en una circunferencia trace dos cuerdas, se parece a la anterior, pero hay una diferencia luego, mira. Ahí está la circunferencia, se trazan las cuerdas AB, me dice, ahí está, mira, 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 ahí está la cuerda B, y luego la otra cuerda, mira, ve, ahí está, ¿ves? F, ahí está la otra cuerda. Profe, ¿y estas dos líneas qué es? Ah, hay que seguir leyendo. Dice, de modo que E pertenezca al arco AB. Bueno, ahí está, pues, ¿no? El puntito E está en el arco, ¿no? Y el punto Q pertenezca al arco FB. Profe, ¿dónde está el punto Q? Si aquí está el arco, si aquí está el arco FB, entonces el punto Q debe estar aquí, pues, ¿no? Ahí está, vamos a ubicar el punto, bueno, el punto H es el punto de corte de las dos secantes, de las dos cuerdas secantes. Y el punto Q, ahí está, es en el arco. Este es en el arco. Eso es lo que dice. Q pertenece al arco FB. Dice aquí el ángulo FQA. FQA. Ahí está. FQA, 40 grados. EQB. EQ y B. Aquí va 70 grados.
Ahí está, 70 graditos aquí. Dice calcular la medida del ángulo EHB. EHB. Allá, aquí debe ser el angulito que me pide. Bien, pero si él es 40, bueno, acá va X, vamos a ponerle acá un X. Acá, esta es nuestra preguntita. Ahí. Ya, entonces decimos, como está el 40, este 40 es un ángulo inscrito. Entonces, si él es 40, él es 80. Si aquí hay 70, el arco EB debe ser el doble, ¿sí o no? Entonces sería 140. Ahí está. Y el X, ¿qué sería? Un ángulo interior, ¿no? Ojo, no es central, es interior. O sea, sería la suma entre 2. ¿Sí? La suma entre 2. Y obviamente la suma entre 2 está fácil, pues, ¿no? ¿Cuánto sería la suma entre 2? En este caso sería 220, 110. Correcto, muy bien. 110, ¿no? Y esa sería la solución del problema. ¿Eh? Entonces, como ven, ya este dibujo es parecido al anterior, pero ya ha ido variando en esta parte, ¿no? Ya se agregó algunas cositas más y eso puede llegar a veces a confundir a algunos, pero ahí está la forma como tienes que hacer, ¿no? Muy bien, pregunta a ver siguiente. Dice, pregunta 7, desde un punto exterior P a una circunferencia se trazan las tangentes TA y PB. Ah, ya. A ver, vamos a cambiar de presentación ahí para poderlo realizar aquí del siguiente modo. A ver, vamos a ponerlo en esta forma. Ya está, a ver. Dice, desde un punto exterior una circunferencia. Ya vamos a dibujar la circunferencia. Y vamos a ubicar un punto exterior A, es lo que me dice, ¿no? Un punto exterior A. Y desde este punto exterior voy a trazar, dice, las tangentes. Más o menos una tangente sería esta de acá, por ejemplo. Vamos a ponerle más grueso para que se note la línea. Ahí está. Y la otra tangente también debe ser del mismo punto, por acá más o menos. Las tangentes dice que son PA, allá, este que sea A, y este punto de afuera tiene que ser el P, punto P. El otro punto debe ser B. Según el problema dice PA y PB. Entonces aquí debo ubicar el punto B. Ahí está, punto B. ¿Qué nos dice? El arco mayor, ojo, eso es muy importante. El arco mayor es este de atrás, ¿sí? El que está aquí atrás. Este arco mayor me dice que debe ser, el arco mayor AB se marca F. Ah, ya, marcamos el puntito F. Ahí está. Un puntito F debe haber acá, dice. De modo que el ángulo BPA, a ver, el ángulo BPA me dice. Aquí está B, aquí está P y aquí está A. Allá. Ese angulito de aquí debe ser 2 veces algo, ¿no? Porque dice, está en relación de 2 a 3. Allá. Entonces, este angulito de aquí, este angulito de acá, debe ser como 2. Vamos a suponer que sea 2 veces Y. Ahí está. Y BFA, aquí está B, aquí está F y aquí está el A. Ahí está. Ese angulito aquí, vamos a ponerlo así. Ahí está. Es como 3. O sea, en otras palabras, aquí debe ser 3 veces Y. Listo. Ya está. A ver, ¿qué vas a utilizar? Lo primero que observo es el ángulo inscrito. Inscrito. ¿Por qué, profe? Porque si aquí hay 3Y al frente, aquí me refiero, el arco AB va a ser el doble, ¿sí o no? De 1 a 2, pues, ¿cierto? De 1 a 2. Ahí está, de 1 a 2. Listo. Entonces este es 6 veces Y, el doble. Vamos a ponerle el rojito para que veas que eso es lo que estamos agregando ahorita. Listo. Entonces aquí hay una propiedad que les dije muy importante. Cuando hay dos tangentes. ¿Qué se cumple ahí? ¿Recuerdas la propiedad? Dije que el ángulo exterior, 2Y, más el arco que está frente a él, 6Y, debe ser igual a 180.
Eso dije en la observación. Esta fue nuestra observación, ¿ah? Esta fue una observación. ¿Ya? Esa fue una observación que está acá. A ver, para que lo recuerden. Aquí está, ¿ves? Esta fue la observación. Esta de aquí, ¿ves? X y beta suma 180. Esa es la observación a la cual me estoy haciendo referencia. Muy bien. Respuesta. 8y igual a 180. ¿Cuánto vale y? Sería 45 medios. ¿Estamos de acuerdo? 45 medios, o si lo divides, 22,5. Ya depende de ustedes, pero puede dejarlo así nada más. ¿Ya? No hay problema. Listo, esa es la solución. ¿Ya? Mira, solamente dibujo. A ver, dice aquí lo siguiente, mira. En un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, las medidas de dos ángulos opuestos se encuentran en relación de 2 a 3, ¿sí? Se encuentran en relación de 2 a 3. Ya está. A ver, ¿cómo sería en ese caso? Mira, obviamente, profe, ¿qué es cuadrilátero inscrito? Bueno, es esto, mira, voy a acá ponerlo de frente. Ahí está, eso es. Un cuadrilátero cuyos vértices están dentro de la circunferencia. Eso es. 2 a 3, ahí está, ¿ves? Opuestos, 2 a 3. Listo. ¿Qué más se observa? Bien, eso está fácil, porque recuerda que ahí se forma ángulo inscrito, ¿sí? Este 2x, aquí el arco sería el doble, ¿sí o no? Y aquí él es 3x, este arco sería el doble, ¿cierto? Entonces, hay ángulo inscrito ahí. Ahí está, ¿ves? El doble acá sería 4x. Acá sería 4x. A ver, vamos a ponerlo mejor acá. 4x. Aquí. Y este 6, si acá hay 3x, entonces acá sería 6x. Ahí está. Esto sería 6x hasta acá. Pero tú sabes, acá le he puesto mal, acá es 4 y acá es 6. El más el debe ser 360 porque esa es toda la circunferencia, ¿sí? Esa es toda la circunferencia. Y aquí sale en este caso 72. ¿Ya? Ahora, dice acá calcular la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Diferencia de ellos, 3x menos 2x, esa es una vez x. Claro, no es 36, es 72. Esa es la respuesta, 72, ¿no? Así es, exactamente, esa es la respuesta. Muy bien, y esa sería entonces la solución de la pregunta. Bien, hay una última pregunta, ¿sí? Hay una última pregunta, es esta de acá. Ahí está, esta es la pregunta. En el problema nos piden calcular, en este caso, el valor de alfa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ubicar, recordar esta observación de aquí. Esa observación hay que recordarla nada más. Como puedes ver, en ese caso he utilizado a la letra Y en un costado, ¿sí? He utilizado a la letra Y. Luego en el otro costado he utilizado obviamente la otra letra. En este caso he utilizado la letra X. Se repiten los dos, estoy usando esta observación. Y este Y opuestos por el vértice, este X opuestos por el vértice, y aquí he sumado X, Y y alfa, ¿sí? X, Y y alfa. La suma de ellos es 180 en este triangulito. Y en la figura grande, esas propiedades del pescadito, hay algunos que se acuerdan con ese nombre, ya, eso he utilizado, ¿no? La propiedad del pescadito he utilizado ahí, en la figura grande, ¿sí? En la figura grande eso he utilizado. ¿Qué se cumple? La suma de los ángulos que están frente a frente es igual a la suma de los otros dos, ¿sí? Eso es lo que he utilizado. La suma de los ángulos que están frente a frente es igual a la suma de los otros dos. Y obviamente, ¿qué es lo que he hecho? He combinado las propiedades, ¿no? He combinado las propiedades. Eso es lo que he hecho. Ahí puedes observar, tampoco sale entero, ¿no? Tampoco sale entero. En este caso sale 87 medios, ¿no? En este caso sale 87 medios. Ya, y esa sería entonces la respuesta, ¿no? De la pregunta.
Bueno, esa es la pregunta, la última pregunta, ¿no? La otra, la que viene a ser lo que vas a desarrollar en este caso, en tu caso. Bien, ¿hay alguna observación ahí? Bien, a ver, para que les salga rápido sus notas, voy a poner tipo una tarea en el Cubicol y lo van a marcar nada más, lo voy a habilitar para que tengas el día sábado, ¿ya? Pero me envías la tarea de todas maneras en el Cubicol, ¿sí? Cualquier observación en el Classroom lo voy a colocar, el material de ahorita lo voy a subir, incluyendo el video. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?